empezar ya con la asesoría del día de hoy. Hoy nos toca asesorías en química. Por lo regular, anteriormente eran 3 sesiones a la semana. Ahorita nada más estamos dando 2 sesiones, los lunes y los miércoles. Los lunes son matemáticas y en este caso, los miércoles estamos intercalando una semana química, otra semana física y así. Entonces, bueno, esta semana nos corresponde la asesoría en química. Ya anteriormente hemos hablado de, bueno, de las características y las propiedades de la materia. Hemos visto modelos atómicos y partículas subatómicas. Hemos visto ya también a lo que se refiere a sustancias y ahorita estamos viendo ya, estamos un poquito más avanzados en el tema. Recuerden que es química básica. Estamos más avanzados y estamos viendo específicamente algunos subtemas de enlaces químicos. La semana pasada nos tocó ver las reacciones redox. Vimos algunos conceptos que nos ayudan a entender de qué se trata este tipo de reacciones de reducción. Pudimos ver algunos ejemplos y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son los enlaces químicos. Ya prácticamente este tema de cambios químicos y su lenguaje, bueno, es un resumen prácticamente de lo que vimos en las últimas clases, sobre todo en la clase o en las asesorías de reacciones químicas. Entonces vamos a empezar. Buenas tardes, Perla. Cualquier cosa, como les digo a tu compañera, tienes alguna duda, con toda confianza pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono para poder contestar a algunas de las dudas que ustedes tengan. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Bien, vamos a empezar con lo que son los enlaces químicos. Ahorita nos estamos concentrando prácticamente en lo que son en este caso en los conceptos para más adelante ver lo que es ya en sí este tipo de enlaces y ver un tema relacionado con la electronegatividad. Ya haciendo un poquito de recuento, ustedes dos que son nuevas en el grupo, no las había yo notado, que por ahí en algunas sesiones anteriores les facilité imágenes, son 2 imágenes de tabla periódica por el frente y el reverso, para que lo puedan ver y como les comentaba a sus compañeros que ya anteriormente han participado de las sesiones, pues es, digamos, la tabla periódica más completa que he visto en el mercado, ¿verdad? Se venden muchos tipos de tabla periódica, pero a mi gusto es la más completa. Por si ustedes requieren, ahí está para que la puedan imprimir, para que la puedan utilizar en clase, ya sea impresa o igual también puede ser que bajen la imagen y la puedan ocupar de esa manera. Vamos a hablar entonces el día de hoy acerca de los cambios químicos. Vamos a empezar a ver un poquito de teoría para la siguiente clase que corresponda a química, ya empezar un poquito más de lleno con los enlaces, conociendo estos tipos de enlace y cómo se nombran. Vamos a ver algunas maneras de nombrar estos enlaces de acuerdo al tipo. Ahora bien, vamos a empezar desde el principio, ¿no? ¿A qué se refiere un cambio químico? Bueno, como dice el texto, vivimos en un cambio en constante transformación. Cada cambio que nosotros experimentamos, inclusive en nuestro cuerpo, bueno, son cambios físicos y químicos. Los cambios físicos, pues, se da obviamente en la estructura, en la forma del cuerpo, y los cambios químicos son los que se realizan en el interior de nuestro cuerpo. Nos dice aquí que el agua de los lagos, ríos y mares. Buenas noches, Tylee. Nos dice que aquí que el agua de los lagos, ríos y mares pues se evapora continuamente y se condensa con regularidad en forma de lluvia. Esto ya lo vimos inclusive en los estados de agregación, en los estados de la materia, ¿verdad? Cómo es el ciclo del agua y cómo son estos estados que los vemos mayormente
en la sustancia que, como ya lo vimos hace un momento, como lo mencionamos, en la sustancia como el agua, ¿no? Plantas y animales, perdón, nacen, crecen, se reproducen y mueren todos los días. Entonces, los alimentos que nosotros ingerimos sufren cambios químicos al momento que entran a nuestro organismo. Y pues también nos dice aquí que inclusive aquellos que dejamos a la intemperie se descomponen con relativa rapidez. Nos habla que la supervivencia humana depende en gran medida de las habilidades que tenemos para entender, predecir y controlar los cambios a nuestro alrededor. Sin este conocimiento, quizás jamás hubiéramos desarrollado aparatos como los refrigeradores, que reducen la rapidez con la que los alimentos se descomponen, o las estufas, que es todo lo contrario, que nos ayudan a acelerar su cocción. Entonces, estamos en el entendido que estos cambios químicos que nosotros vamos a ver a continuación, pues convivimos todos los días con ellos, forma parte de nuestro organismo, de nuestro día a día. Inclusive, gracias a estos cambios químicos es que nosotros podemos sobrevivir. Como les decía hace un momento, hay cambios químicos dentro de nuestro cuerpo al momento de descomponer la comida o de separar los nutrientes de la comida de los desechos que obviamente sacamos de nuestro cuerpo, pues por medio de o en forma de heces y orina. Y bueno, también nos dice que eh, gracias al conocimiento que tenemos de estos cambios químicos es que nosotros hemos desarrollado tecnología que nos ayuda, como en el caso de los refrigeradores, a alentar esta descomposición de los alimentos y en el caso de las estufas a acelerar su cocción, ¿verdad? Sabemos que los alimentos crudos pues son dañinos a nuestro organismo, ¿verdad? Nos llenan de algún momento de parásitos o de alguna bacteria que por ahí se puede ir y pues son perjudiciales a nuestra salud. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de los cambios químicos? Bueno, estamos hablando que el estudio de los cambios que ocurren en la naturaleza es uno de los objetivos centrales de las investigaciones en el campo de la química. Recuerden que la química, su campo de estudio es precisamente el conocer los cambios dentro de los organismos o las reacciones al momento de interactuar o de, en este caso, reaccionar dos elementos o dos compuestos o un compuesto y un elemento, ¿verdad? Dan por hecho o dan como resultado un nuevo compuesto. Sabemos que hay fórmulas químicas, las cuales ahorita las vamos a ver y las vamos a repasar, ya las vimos la semana pasada, pero valdrá la pena que entendamos cómo están representadas. Ahora bien, nos dice que en estos estudios de química es fundamental aprender a distinguir entre procesos que no producen cambios en la composición química de las sustancias involucradas de aquellos en los que sí se generan nuevos compuestos químicos. Los símbolos químicos, como los que aparecen en la tabla periódica, nos permiten expresar mediante fórmulas la identidad de las sustancias. Ya hemos hablado acerca de la tabla periódica, de los símbolos químicos y la información que contiene una tabla periódica para cada uno de los elementos, ¿verdad? Los elementos que están representados a través de los símbolos. Si quieren ustedes ver esta información, les pido de favor que ubiquen por ahí la sesión. No recuerdo exactamente qué número de sesión, pero ya es un material que ya hemos visto, ya vimos lo que es la tabla periódica, ya la conocimos inclusive, tanto en lo general como en lo específico para cada uno de los 118 elementos. Nos dice aquí, pero además puede ser usados para describir en forma simbólica lo que sucede con las sustancias cuando se produce un cambio químico, esto mediante las fórmulas, lo que denominamos una reacción química, que ahorita vamos a ver una reacción química representada. Estos cambios se describen por medio de ecuaciones químicas, por eso
permítanme un segundo, creo que por ahí hubo una situación, no sé, creo que me sacó el sistema. Sí me escuchan, ¿verdad, Saraí, Perla, Taili? Sí. Ah, sí me escuchan. Ah, una disculpa, no sé qué sucedió, que al parecer me sacó el sistema de lo que estábamos por aquí compartiendo. Vamos a retomarlo. Bueno, les comentaba que una forma de representar, les comentaba, las fórmulas químicas nos permite conocer la identidad de las sustancias, en una primera instancia las fórmulas. Ahora bien, cuando se produce un cambio químico, nos dice, esto es a través de una reacción química, las cuales vamos a ver en un momento más un ejemplo de un cambio químico por medio de una ecuación química. Les decía, a lo último que les decía antes de que se interrumpiera la comunicación, era que por eso es importante el conocer o el tener una noción matemática para poder también tener un conocimiento generalizado de algunos de los temas, como les decía yo, que se llegan a ver en química tanto como en física. Ahora bien, una reacción química nos dice que nos indica que como resultado de una interacción de la materia, una o más sustancias, bueno, pues se convierten en otras tantas. Ya lo habíamos hablado que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esto es un ejemplo bastante obvio y bastante comprobable al momento de nosotros realizar una reacción química. Para que se produzca este cambio es necesario que se rompan los enlaces que mantenían unidos a los átomos en las sustancias iniciales. Ya también vimos por ahí lo que eran las reacciones del tipo redox, y bueno, vimos también algunos ejemplos de enlaces químicos. Como les comento, más adelante el siguiente tema a tratar, bueno, vamos a conocer los tipos de enlace y vamos a ver más específicamente qué tipo de enlace hay y cómo se componen. Ahora bien, estos átomos nos dice que se reordenan para poder formar sustancias finales. La ecuación química, como lo hemos ya visto, simboliza la información sobre la reacción química. Es decir, que nos orienta, nos describe lo que sucede al momento de obtener la reacción, al momento de poder nosotros unir una o más sustancias, como lo vimos en un principio, y nos permite también conocer el resultado de la unión o de la reacción de estas sustancias. Ahora, nuevamente tuve por ahí un problema, se está saliendo mucho del material, desconozco por qué, una disculpa, la verdad no entiendo el por qué esta situación, pero bueno, voy a continuar hasta donde pueda, chicos, una disculpa. Recuerden que estas sesiones son de 40 minutos, por si en algún momento dado la comunicación se pierde, ya una vez llegando a los 40 minutos, bueno, ya se tomaría como la finalización de la asesoría, para que ustedes ya tengan el conocimiento de esto. Bueno, continuamos. Con respecto a la ecuación química, nos ayuda, entonces nos da información acerca de la reacción química. ¿Qué tipo de información nos arroja una ecuación química? Que como les comentaba en un momento, ya vamos a ver aquí un ejemplo de lo que es. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, una ecuación química nos especifica lo siguiente. Nos dice cuáles son los reactivos, es decir, la materia que va a reaccionar. Por lo regular nosotros lo vamos a encontrar, es la primera información que vamos a encontrar. Nos habla también de lo que se obtiene de cada reacción. Esto es lo que nos dice a través de la ecuación química. Y bueno, también nos habla, nos indica de qué manera los átomos de los reactivos se reacomodan en los productos. Nos habla también una ecuación química, nos señala más bien el estado de agregación
tanto de los productos como de los reactivos. Es decir, hay distintas formas de poder representar una ecuación química. Vamos a ver la manera más simple y una manera un poco más compleja que inclusive nos permite conocer, como bien lo dicen, el estado de agregación. ¿Cuáles son los estados de agregación? Pues ustedes lo conocen, sólido, líquido y gaseoso. Como la materia no se crea ni se destruye, era lo que también ya habíamos comentado, el número de átomos existentes en los reactivos debe ser igual al que tienen los productos. Es decir, tienen que ser la misma cantidad de reactivos o de, en este caso, de átomos de reactivo, tanto al iniciar la reacción o el momento de conocer los reactivos como una vez ya hecha la reacción. Por ello, pueden aparecer delante de la fórmula de las sustancias participantes unos números o coeficientes que evidencian la conservación del número de átomos en la reacción. De hecho, ya habíamos visto algunos ejemplos de este tipo de reacción en las sesiones anteriores de química. Ustedes lo pueden conocer a través del material que les he incluido por sesión y de la grabación, las cuales, pues como les digo, ya están en su plataforma. Ahora bien, al proceso para obtener estos coeficientes se les llama balanceo de la ecuación. Ya por ahí a lo mejor en secundaria les tocó conocer lo que son este tipo de balanceos y bueno, vamos a hacer aquí un pequeño resumen o una pequeña ejemplo de lo que es. Ahora bien, ¿qué sucede? A ver, vamos a esperar un poquito que se vayan los de los heladitos. Una disculpa. Vamos a conocer qué son los enlaces químicos. Bueno, ya sabemos que los cambios químicos, convivimos con estos cambios todos los días de nuestra vida. Tenemos cambios químicos en el interior de nuestro cuerpo en vida, inclusive un cuerpo ya sin vida también tiene importantes cambios físicos, ya que pues ustedes saben que un cuerpo sin vida tiende a descomponerse y es ahí cuando también se producen los cambios. Dentro de estos cambios vamos a conocer también lo que son, en este caso, el lenguaje. El lenguaje de cómo podemos nosotros aprender a interpretar lo que vimos hace un momento, que son las ecuaciones, que son las reacciones y todo lo que esto involucra. Ahora bien, tenemos aquí un ejemplo muy significativo de lo que estamos hablando, que son este tipo de reactivos. En este ejemplo tenemos dos reactivos, lo que es el carbono y tenemos lo que es, en este caso, el oxígeno. Bien, ¿qué es lo que sucede? Nos dice aquí que por ejemplo, cuando se quema carbón, o sea, el combustible en presencia del oxígeno, el comburente, estas sustancias son los reactivos o sustancias iniciales, en este caso, de una reacción. Ahora, como resultado de esta reacción o de este proceso, nos dice que se obtiene una sustancia nueva, que es el dióxido de carbono, que es el producto o la sustancia final. La ecuación química más sencilla que corresponde a este proceso puede ser la siguiente. Es decir, del lado izquierdo tenemos los reactivos, que en este caso estamos hablando, les comento, del carbono o del carbón, como lo menciona aquí, representado en este caso por un átomo de carbono que reaccionan, en este caso, con el oxígeno, con dos átomos de oxígeno, se produce una reacción y se le conoce como CO2. El CO2 es finalmente lo que conocemos nosotros como el dióxido de carbono. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto que nosotros tenemos en pantalla, que está aquí señalado por medio de la flecha, esto es una fórmula química, en donde a la izquierda, en este caso de la reacción, tenemos, como ustedes están viendo aquí, los reactivos, y a la derecha tenemos el producto o el resultado de la reacción de los reactivos. ¿Sale? Esta flechita nos indica que es, digamos, la dirección en la que se está produciendo la reacción.
¿verdad? Y por lo regular siempre va a ser con dirección de izquierda a derecha. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicas? No, todo bien. Ok, gracias, Perla. Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces leer una ecuación? Nos habla, como lo vimos hace un momento, ¿verdad? Una molécula de carbono, que en este caso sería también un átomo, reacciona con una molécula de oxígeno, bueno, en este caso sería dos moléculas porque estamos, a ver, voy a regresar un poquito, porque este número que tienen aquí son, como subíndice nos está indicando que se requieren dos átomos de oxígeno para que al momento de reaccionar nos dé este producto que es el CO2 o dióxido de carbono, el cual nos indica por medio de su fórmula que corresponde a un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno, tal y como lo vemos aquí mismo. A eso se refiere. Cuando nosotros vemos este subíndice y tenemos en este caso un símbolo, o este subíndice más bien, y antecediendo un símbolo de algún elemento, entonces lo que nos está brindando de información este subíndice es el número de átomos del elemento que lo está antecediendo, que en este caso es una O, y una O es el símbolo químico para el oxígeno. Por lo tanto, se está dando el producto que les comentaba hace un momento, ¿no? El CO2 o dióxido de carbono. Les decía yo que hay dos maneras de interpretar estas ecuaciones. Esta ecuación corresponde, nos dice aquí, a la forma más sencilla de representar. Si nosotros nos vamos a esta otra ecuación, es exactamente lo mismo, pero nos brinda mayor información. Fíjense bien, aquí ya no terminé de leer lo que nos comenta, la manera en que la ecuación vamos a seguir aquí. Ya, no se preocupen, la asesoría no, ya prácticamente estamos por terminar. No tengo idea qué está pasando, la verdad. Yo creo que debe ser algo del internet o algo así. Pero bueno, vamos a continuar mientras, ya para terminar la asesoría, chicas. No se me desesperen, por favor. Ahora bien, les comentaba, esta forma es una forma un poco más completa de poder representar exactamente la misma ecuación que vimos anteriormente. Y se lee de la siguiente manera. Una molécula de carbono, lo sabemos porque no tiene ningún subíndice, en este caso, o un átomo, reacciona con una molécula, en este caso serían, para ser exactos, dos átomos de oxígeno, para que al momento de reaccionar, o nos dice aquí, para dar, en este caso, para dar como resultado una molécula de dióxido de carbono, que es exactamente lo que vimos anteriormente. O sea, aquí están los mismos elementos, solo que vamos a ver que contiene más información. Ahora aquí, ¿qué es lo que contiene de más a comparación entonces de la ecuación anterior? Lo que contiene de más es lo siguiente. Aquí lo podemos ver de una manera mucho más amplia porque si bien es cierto está representado aquí el elemento carbono, como lo vimos. Ok, que es el carbono, decíamos que al reaccionar con oxígeno, pues nos va a dar como resultado lo que ya hemos mencionado en varias ocasiones, pero bueno, ¿qué es lo que tiene de más? Esta S que está entre paréntesis nos está señalando, en este caso, el estado de agregación. Recuerdan hace un momento que estuvimos mencionando qué información puede contener, en este caso, una ecuación química. En este caso, esta ecuación que es la más completa, les comentaba, me está aquí dando como información la forma o el estado de agregación, en este caso del carbono. Aquí me está diciendo que el carbono en estado sólido, si lo ponemos a reaccionar con el oxígeno en estado gaseoso, que es lo que nos indica esta G entre paréntesis, al momento de reaccionar me va a dar como resultado el dióxido de carbono, el cual se desprende en forma de un gas. Cuando ustedes vean una ecuación de esta manera,
Y estas letras, entre paréntesis, no es otra cosa que el estado de agregación de cada uno, en este caso, tanto de los elementos o de los reactivos, como en este caso del producto. Ahora bien, ¿a qué se refiere esta E adicional? Es muy importante. En el caso de esta ecuación específicamente, nos está diciendo que como se trata de una reacción exotérmica, es decir, que desprende calor, por lo que nos está diciendo térmico, desprende calor, ese calor se desprende en forma de energía. También hemos hablado de las formas de energía, en este caso sería energía calorífica, cuando hablamos de exotérmico. Hemos hablado de los distintos tipos de energía también en algunas asesorías, también específicamente de física. Son las primeras sesiones cuando hablamos de los diferentes tipos de energía. Entonces, si quieren tener más información, pueden irse precisamente a estas asesorías y buscar la información en ellas. Entonces, específicamente es esto. Ahora bien, fíjense bien lo que tenemos aquí como un comentario, ya prácticamente acercándonos al final de esta asesoría. Nos dice que es evidente que nunca podremos aislar un solo átomo de carbono que reacciona con una sola molécula de oxígeno, de acuerdo que la ecuación nos indica la proporción en que estas moléculas reaccionan para originar los productos, que ya lo hemos visto. Es decir, que para que esta reacción se dé, se necesita una molécula de carbono por 2 de oxígeno. No, como dice aquí el texto, no podemos aislarlo de modo que tengamos una y una. Esta proporción se mantiene, si dice aquí, si tengo una, 100 o millones de moléculas. O sea, no importa qué tantas moléculas yo tenga, la reacción va a ser exactamente la misma. En cualquiera de estos casos necesitaremos una molécula de oxígeno, nos dice, por cada molécula de carbono para obtener una molécula de dióxido de carbono. Bueno, eso es lo que nos está comentando aquí. Esa es la información básica, en este caso, que me da la ecuación química que estamos analizando. ¿Sale? Entonces, eso es prácticamente lo que pretendo para el día de hoy compartir con ustedes para la siguiente sesión, en la siguiente clase, poder entrar de lleno a lo que ellos ya son los enlaces químicos. Vamos a necesitar que ustedes ya tengan el conocimiento básico o sobre todo que sepan ustedes de lo que estamos hablando, y eso es a través del conocimiento de los conceptos. Entonces es muy importante que ustedes lo vean de esta manera y puedan en este caso irlo entendiendo de una mejor manera. Muchas veces en las materias damos por asentado que ustedes ya lo conocen, que ya lo vieron, y uno como maestro pues empieza a dar la clase sin conocer realmente si hay algún alumno que tenga alguna duda, o que a lo mejor la primera vez que lo vieron no lo entendieron, o que no se acuerdan, o que necesitan, ¿por qué no? Bueno, a lo mejor tienen un conocimiento, tienen un dominio del tema, pero necesitan que se lo reafirmen. Entonces, para eso están estas asesorías. Por favor, les voy a pedir el enorme favor, una vez que suba este material y ustedes lo revisen, háganme llegar sus comentarios, sus sugerencias y pues, sobre todo sus dudas, para poder checarlas en clase. No importa que nos toque matemáticas y su duda sea de química, lo podemos checar para que ustedes conforme vayan avanzando su clase, digamos, de acuerdo a sus materias de prepa, pues puedan ustedes también estar a la par de ir solucionando aquellas dudas que vayan surgiendo. Sabemos que el tiempo es poco, por eso les vuelvo a repetir, para eso se hizo este tipo de asesorías, para que ustedes puedan tener esa disponibilidad y puedan tener la oportunidad de solucionarlas por fuera sus dudas y lleguen a sus clases con todo el conocimiento que se requiere para que le puedan entender. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí va a llegar la asesoría el día de hoy. Les agradezco mucho y disculpen una vez más situaciones de la red. Realmente no lo sé qué estará pasando,
pero bueno, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su compañía y espero verlas para las siguientes sesiones. Muchas gracias, Tylee, muchas gracias, Perla, y las espero la siguiente asesoría. Hasta luego. Maestra, Mándeme, Perla. tengo una duda. Dígame. ¿Esta materia ya se va a llevar definitivamente? Miren, desconozco Es que es la específicamente. primera sesión a la que entro. Sí, ya me había dado cuenta. Mira, desconozco específicamente. No es una materia, es una asesoría. Yo sé bueno, a las asesorías, pues lógicamente van las personas por propia voluntad, es lo que tengo yo entendido, pero mejor para no caer en situaciones, en malos entendidos y demás, yo te pediría, Perla, de favor, que lo comentaras con alguna, como, a ver, permítame, déjame decirte con mayor seguridad con algunos ahorita te digo, porque estas asesorías empezaron desde el cuatrimestre pasado. Yo ya te ubiqué y sí, realmente no recuerdo haberte visto con anterioridad, pero para mayor información y para que tú estés completamente segura de cómo se van a tomar estas asesorías, te pido de favor que ahí en el encabezado de en este caso de la materia, en Classroom, en el fondo se ve una imagen que dice directorio escolar. Me imagino que ya se los compartieron en algún momento dado y de acuerdo, vienen por zonas, son 4 números, vienen por zonas. Yo te pediría de favor para que no te vaya yo a mal informar, que acudas con algunas de estas personas, con algunos de los teléfonos que vienen ahí de acuerdo a tu zona y te puedas informar, de favor, para no generarte una confusión, ¿verdad? Yo la verdad es que yo sé que estas son asesorías que son voluntarias y que pues obviamente la escuela las está organizando para que ustedes tengan una herramienta más para poder resolver dudas, para aquellas cosas, aquellos temas que ustedes ven en clase y que les comentaba yo, por el tiempo muchas veces no nos podemos detener como maestros porque tenemos que cumplir con un temario, pero aquí tenemos un poco más de flexibilidad, de modo que podemos resolver cualquier duda en cualquier momento, inclusive si hay a lo mejor por ahí la oportunidad, de modo que pudiera a lo mejor darse la oportunidad de una asesoría hasta personal, ¿verdad? Entonces, yo te pediría de favor, Perla, que esta duda sí la resuelvas con alguien que esté ahí anotado en el directorio escolar y tengas la plena seguridad de cómo va a ser tomada la materia, si va a ser voluntaria o cómo va a ser por ahí, por favor, ¿sale? Sí, maestra. Sí, para no malinformarte, la verdad no quisiera yo malinformar de ninguna manera. Entonces, ¿por ahí alguna otra duda? De hecho sí, pero A ver, dime, es que adelante. no sé si aquí traten carreras técnicas. Específicamente, ¿qué necesitas? No, es que aún no sé si tengan carreras técnicas, porque yo en la prepa anterior en la que estaba era un colegio y no llevaban carreras técnicas. Era tronco común, o sea, que eran las mismas materias para todos. ¿Mande? Digo, era tronco común o las mismas materias para todos. Sí, Ok, mira, yo tengo entendido que sí, la mayoría eran materias de tronco. Ok, perfecto. Mira, también no quisiera malinformarte, yo realmente, como te digo, yo les comparto, les doy asesorías, pero realmente mi fuerte está en las materias o en las clases de tipo profesional y la verdad no me gustaría por ahí malinformarte. Entonces también te invito a que esto lo preguntes con las personas del directorio escolar y ellos te pueden dar más información sobre esto. Entonces, de hecho, en la página también de la escuela está ahí
el temario y ahí te puedes dar cuenta de cómo está estructurado, de qué materias vas a tener cada cuatri, etcétera, ¿no? Y vuelvo a repetirte, no me gustaría mal informarte, entonces por eso mejor te encamino a que te dirijas con alguno de ellos. De acuerdo, maestra, gracias. No, gracias a ti y cualquier cosa que se presente en cuanto a alguna materia de química o física o matemáticas, bueno, pues para eso se creó este grupo, para poderlo checar entre todos o ya si de alguna manera se da la oportunidad, pues inclusive a lo mejor de alguna manera particular, ¿no? O privada, por decirlo. Entonces, bueno, recuerden que es un servicio más que se les otorga a la escuela. Les repito, esta ha sido por el día de hoy la asesoría y nos vemos dentro de, bueno, el lunes con más temas, pero de matemáticas. Por favor, si tienen oportunidad, vean los temas anteriores. Si les surge alguna duda con respecto al material o al audiovisual, por favor, háganmelo saber de modo que les pueda yo dar una respuesta que les solucione su duda. Muchas gracias, chicas, y nos vemos la próxima sesión. Gracias, Tylee, gracias, Perla. Hasta luego.